Bueno, bienvenidos a todos. Nuevamente estamos con un tema importante, un tema espiritual para ir expandiendo gradualmente la conciencia y tomando también conocimiento de muchas etapas las cuales tiene que tener todo buscador de la verdad. Bueno, aquí estoy mostrando la tapa de un libro que yo hice en el año 2014. Y en el año 2014 yo no tenía, digamos, la oportunidad de asociar el libro con lo que es mindfulness. Entonces directamente puse un seudónimo, Alberto Moore, y empecé a escribir con ese seudónimo para evitar fuerzas involutivas. Así que hoy vamos a ver un poquito este libro, Por fuera del tiempo y dentro del sueño. Libro que fue comentado, bueno, un pequeño resumen en una entrevista en la Caja de Pandora, pero que hoy lo vamos a ver un poco más en profundidad. No voy a transcribir todo el libro hablándolo porque tiene más de 200 páginas, pero sí vamos a ver, digamos, algunos diálogos principales. Bien, el capítulo 1 empieza con el título que se llama Lo atemporal, la llama de la libertad. Y esta fue una plática entre dos buscadores de la verdad que hicieron conmigo y que fue una reunión totalmente hermética donde ellos podían hacer todo tipo de preguntas, ¿no es cierto? Bien, entonces, capítulo 1, lo atemporal, la llama de la libertad, pláticas en provincia de Buenos Aires, Argentina. Bien, entonces el interlocutor número 1 dice: ¿existe Dios o es el opio de las masas? ¿Qué papel cumplen las religiones? Bien, ahí entonces yo respondo que el opio, como algunos saben, es una sustancia que posee alcaloides, entre ellos la morfina. El opio se traduce en un escapismo de la realidad, igual que toda droga. Toda persona que se droga quiere escapar de la realidad o está intentando llamar la atención por problemas familiares, etc. Por eso se dice que el ser humano está somnoliento, cansado y que no desea ver lo que es. Dios sería el opio de las religiones, pues se basa este concepto en algo inexistente. Bien, entonces el interlocutor 1 dice: ¿entonces Dios no existe? Respuesta: no, solo existen el opio y las religiones. El Dios de superficie, el que conocemos en los templos, es un Dios temporal, depende del tiempo y de los procesos humanos. Cada religión ha interpretado un Dios a su medida y lo ha diferenciado del resto. Esto es lo que estábamos viendo, digamos, en otros vídeos, que hay 5000 movimientos de pensamiento pseudo religioso y cada movimiento pretende tener la razón. Esto no, desde el punto de vista del sentido común, no puede ser, porque solamente hay una entidad cósmica y no 5000. Bien, ahí aparece el interlocutor 2 y dice: no me queda claro, ¿Dios existe o no existe? Y si no existe, como usted dice, ¿qué significado tiene entonces la vida? Puesto que todos formamos parte de ella, usted también. Bien, ahí tenemos que ubicarnos en el contexto, ¿no? Año 2014. La respuesta fue la siguiente: el funcionamiento de la propia mente se encuentra como en un bosque sin salida. Muchos árboles y plantas, pero no hay ninguna salida. Dios existe para el que cree en las religiones. Yo formo parte de la vida, sin embargo, los procesos que están fuera del tiempo son los reales.
Voy a repetir esto pues es importante. Yo formo parte de la vida, sin embargo los procesos que están fuera del tiempo son los reales. Los templos, los bosques, los dioses, todo eso forma parte del tiempo. Y la verdadera visión es en el estado atemporal, más allá del tiempo. Dios existe dentro del tiempo. La divinidad existe fuera del reloj. Vivir sin reloj, teniendo reloj, es la posición exacta de una nueva visión de la realidad. Bien, ahí el interlocutor 1 pregunta, ¿a qué se refiere con divinidad? Bien, respuesta. Cuando se transciende la mente de las masas, uno pasa a formar parte de la divinidad, o sea, hay una trascendencia. La divinidad es el estado atemporal a que todo ser humano debería aspirar para encontrar la paz. O sea, cuando se trasciende la mente de las masas. Estando dentro de las, del pensamiento humano, nunca va a poder haber, claridad de pensamiento, porque la mente es sinónimo de confusión y separatividad. Para nosotros encontrar algo claro tenemos que ir hacia la unificación. Esa es la única manera. Bien, ahí aparece el interlocutor 2, dice ¿qué es el estado atemporal? ¿Y a qué se refiere con vivir sin reloj, teniendo reloj? Parece muy contradictorio. Bien, respuesta. El conocimiento de uno mismo comienza cuando uno desea imperiosamente salir del conocimiento material, de las cosas externas, los muebles, inmuebles, utensilios y todo lo que materializó el ser humano forma parte del tiempo, es decir, se ha requerido espacios para concretizar cada objeto y cada espacio es un proceso, pues implica una etapa. Ahora estoy en la fase 1 y quiero pasar a la fase 2 de la construcción de un edificio, por ejemplo. Para realizar los planos, calcular los materiales, ordenar el personal de trabajo, etc., voy a necesitar tiempo. Pero cualquier mente superficial y hábil puede lograr esto. Pero para realizar todo esto, la mente superficial entrará en un estado de ansiedad, angustia, producto del proceso temporal. O sea, todo lo que viene del tiempo va a traer siempre un estado de agitación. Y todo lo que está por fuera del tiempo nos va a traer relajación. ¿Puede uno construir un edificio y asimismo por fuera del tiempo? Vean esta pregunta. ¿Puede uno construir un edificio y asimismo por fuera del tiempo? ¿Puede uno usar un reloj sin tener en cuenta interiormente los procesos del tiempo en sociedad? Por favor, no interpreten estas cuestiones desde la mente que parlotea, que no cesa de emitir pensamientos. Simplemente vean estas cuestiones de vital importancia. Cuando se ven las cosas desde fuera del tiempo, lo aparentemente contradictorio deja de serlo. Bueno, aquí lo que yo estaba respondiendo en el año 2014 es que el yogi o el buscador de la verdad, a medida que va adelantando en su proceso de meditación y va ganando luz, ese parloteo de la mente, ese continuo e incesante movimiento o generación de pensamientos, se va aquietando. La persona que consigue un primer satori ya tiene, la mente bastante más aquietada que el neófito o el principiante. Cuando adquiere un segundo satori, entonces ya la mente queda más quieta, más calma. Ese silencio trae mucha satisfacción, que en Oriente lo llaman éxtasis. Y después viene la tercera etapa, que es la tercera entrada de luz, o el tercer satori, que es lo que provoca el samadhi, o la iluminación total, ¿no es cierto? Ahí es cuando el pensamiento cesa. La persona que está iluminada, cuando quiere, activa la mente y utiliza los pensamientos. Pero cuando desea estar en paz, desconecta, por así decirlo, el circuito de pensamientos, entonces percibe las cosas
sin pensamiento. Y esto es lo que ya habíamos visto en un vídeo, la similitud entre un bebé, un nene y un iluminado. Un nene de 3 años, por ejemplo, de 3, 4 años, ve las cosas sin verbalizarlas, pero entiende y percibe. Y lo mismo sucede con la persona iluminada. Permanece percibiendo las cosas sin vocalizarlas, sin verbalizarlas. Si ve un árbol no dice qué hermoso árbol, no, simplemente lo ve, lo percibe, lo entiende, se conecta con ese árbol y así sucesivamente. Y cuando alguien le hace una pregunta a un iluminado, bueno, activa su circuito de pensamiento y responde con pensamientos, con palabras. Pero si no, permanece totalmente sin palabras y la mente está como un lago, totalmente quieta y en éxtasis. Bien. El interlocutor 1 dice, usted dijo que uno puede salir de las cosas externas del tiempo y que debido a esto puede uno dejar la ansiedad, el sufrimiento. ¿Es así? Bien, respuesta. No han respondido las dos preguntas formuladas anteriormente. Vamos a ver esto. Vayamos paso a paso, pues para hablar de lo atemporal y saborearlo, precisamos del tiempo. Necesitamos partir desde la mente social, la mente de masas, la mente que todo interpreta y que no puede ver, porque solo la visión que está fuera del tiempo posee todas las aristas. La visión atemporal es abarcativa, la visión temporal solo puede ser parcial. ¿Puede uno mismo construir un edificio sin consumir el tiempo? Veamos primero la parte externa, luego preguntémoslo si uno puede construirse interiormente de manera atemporal. Interlocutor 2. Parece imposible y hasta ridículo intentar construir un edificio exteriormente hablando sin consumir tiempo. Bien, respuesta. Cuando uno está dentro del tiempo y no logra concretar un objetivo, como en este caso la construcción de un edificio, entra en una secuencia conocida de miedo y desesperación. Personas que han aportado dinero reclamarán las obras. Los empleados requerirán sus salarios. Los escribanos se pondrán impacientes, etcétera, etcétera. Uno puede estar fuera del tiempo y al mismo tiempo dentro de él. El tiempo nos limita, pues no podemos salir ni escapar de todo el condicionamiento social impuesto. El trabajo impuesto por el tiempo se transformará en una obligación, en algo fastidioso. Todo lo que es una imposición es algo que trae fastidio. Bien, el trabajo impuesto, de ahí viene, digamos, la palabra tributo, ¿no? Pagar tributo, pagar impuesto, esto también es algo bastante agresivo, ¿no? En el mundo entero tenemos muchos impuestos que no deberían existir y que están oprimiendo a las masas y que están beneficiando solamente a un pequeño porcentaje de personas. Así que este es otro tema, ¿no? Un tema económico, pero que también repercute en el proceso espiritual. El no fastidio, el deleite por lo que uno hace, forma parte de una sensación atemporal primeramente. Luego la mente va nutriéndose cada vez más de esos espacios atemporales, hasta que llega un momento en que el observador se transforma en lo observado. Bien, el observador se transforma en lo observado. No hay diferencia alguna entre el testigo, el que está observando, y la persona que es observada o el objeto de observación. Se forman y, se unen lo que sería, la conjunción de un solo ser, ¿no es cierto? La mente que medita puede ser una sola con el lago, una sola con, el reino animal. O sea, hay una unión y esa unión forma parte de esa sensación atemporal. Hemos salido del tiempo, por lo tanto nos podemos
sentir unidos con un lago, un jardín, una montaña, etc. Interlocutor 1. ¿Es posible salir del tiempo estando en el tiempo? ¿No parece esto algo fantástico? ¿Y qué significa que el observador se transforma en lo observado? Respuesta. Definamos primero qué significaría algo fantástico. Ahí aparece el interlocutor 2. Algo que no tiene realidad, que forma parte de la imaginación, que es algo falso. Bien, ahí entonces mi respuesta en el año 2014, vamos por partes y demos un ejemplo. Moisés, según la Biblia, abrió el Mar Rojo y de esta forma los egipcios se ahogaron. ¿Es esto real? ¿Es una fantasía? ¿Ocurrió y ya no ocurre más? ¿Sucedió y puede seguir sucediendo? ¿O es solo una historia, una imaginación religiosa de ese momento que se repitió muchas veces hasta creerlo? Y por otro lado, ¿no es la imaginación la plataforma para la solidificación de algo futuro, creado y tangible? Y si lográramos salir de todos los condicionamientos sociales, como debes casarte, tener hijos, ser famoso y con grandes riquezas económicas, etcétera, etcétera, ¿no estaríamos acaso más allá de la pobre percepción de las masas? Bien, entonces el interlocutor 1 dice, son muchas preguntas y me pierdo un poco. Necesito que lo analicemos gradualmente, parte por parte, como usted dice. Bien, esta conversación por supuesto fue grabada y luego fue transcripta y se hizo el libro. Bien, ahí aparece también el interlocutor 2. Para los judíos sería tal vez más real que fantasioso el hecho de que Moisés abriera el Mar Rojo. Un católico tal vez lo cuestionaría. Bien, entonces ahí se responde. Según lo que usted está diciendo, podemos definir que las percepciones de algo real o imaginario variarían de acuerdo a las religiones, ya que cada tendencia religiosa ve las cosas según la óptica correspondiente. ¿Me siguen? Bien, entonces el interlocutor 1 dice, esto quizás tendría que leerse como que cada religión es relativa. Bien, y ahí yo respondo, vamos bien. ¿Y puede lo relativo acaparar entonces una visión global? ¿Puede lo que es relativo, lo que es parcial, acaparar, abarcar una visión global, holística? ¿Puede la mente que forma parte de la relatividad ver la totalidad de un asunto? ¿Puede lo parcial entender el todo? ¿Puede la gota del mar manejar todos los movimientos marítimos? Y toda esta forma parcial de ver la realidad no nos trae aún más confusión. Por favor, no verbalicen la respuesta, no intenten responder desde el conocimiento adquirido, que es condicionamiento. ¿Puede uno ver todo este lío llamado condición social y escapar de ello? ¿Podemos responder todo esto sin apelar al conocimiento adquirido, a la información condicionada? Bien, interlocutor 1. Está claro que la parte no puede ver el todo, que la gota del mar no es consciente del mismo mar, sino que forma una diminuta parte de él. Bien, ahí yo respondo. ¿Y puede entonces el mar perder su rumbo si una gota o unas cuantas gotas deseen separarse de él? Bien, entonces ahí aparece el interlocutor 2 y dice, no, eso no es posible. Pero volvamos por favor al asunto de si es posible o no salir del tiempo estando en el cuerpo y sin haber fallecido. Bien, ahí respondo. Podemos analizar algo mucho más sencillo y nos va a quedar más claro. Cuando el sueño se apodera de nuestro cuerpo y mente y se asienta, ¿acaso nuestra mente no entraría en un proceso atemporal, onírico, no de vigilia, pero atemporal al fin,
¿Acaso en un sueño no podemos volar, flotar, desaparecer y aparecer en otro lugar, transigir las leyes de gravedad y burlarnos un poco del pesado cuerpo físico? ¿Acaso no recuperamos la inocencia en este estado atemporal onírico? Y si podemos sentir esta inocencia sana y refrescante durante el sueño, ¿no habría forma de trasladar la atemporalidad del sueño al estado de vigilia, al cotidiano vivir? Traten de percibir todas estas cuestiones tan vitales sin usar la mente condicionada, la mente que fue educada por medio de obligaciones, educada por medio de imposiciones. Una educación así no trae libertad. Por el contrario, somos esclavos de la herencia y no podemos ser espontáneos. No podemos responder desde una visión independiente de todo condicionamiento. O sea, la persona que está escuchando información espiritual y la está cotejando, la está comparando con informaciones previas o condicionadas de lo que sería o lo que podría ser la ciencia espiritual, nunca va a poder aproximarse demasiado a una visión correcta de lo que es la ciencia de la luz, la ciencia espiritual. Bien, ahí aparece el interlocutor 2. Según lo que usted dice, ¿sería posible o imposible salir del condicionamiento? Bien, ahí respondo. ¿No es acaso recuperar la inocencia que teníamos de niños, volver a un estado atemporal donde todo era espontáneo y donde prácticamente no había obligaciones? Éramos salvajes, criaturas alegres, si se me permite la expresión. Bien, entonces el interlocutor 1 dice, los indios entonces serían más atemporales que nosotros, que formamos parte de esta sociedad, de estas fastidiosas obligaciones sociales, ¿no es así? Bien, y ahí en ese contexto y en esa época y en ese año respondo. Una obligación social es fastidiosa cuando es impartida desde el odio, pues la competencia genera odio y no unión. Incluso actualmente la mayoría de los indios están siendo socializados. ¿No sería esta socialización la pérdida de la espontaneidad del indio y de sus credos religiosos y costumbres sagradas? ¿Acaso una oración católica no estaría violentando la inocencia del indio en las supuestas aras de la socialización? Bien, interlocutor 2 aparece. ¿Pero entonces debemos ser niños o indios para ser felices? Respuesta. No precisamente, debemos volver a ser pequeños o usar arcos y flechas, sino tan solo incorporar nuevamente el estado de inocencia del niño y del indio y combinarlo con la sabiduría de la adultez, formando así una madurez y armonía más sólida. Debemos recuperar el estado subjetivo de ambos, pero no necesariamente vestirnos como ellos o realizar tareas infantiles propias de la edad. Digo necesariamente, pues siendo adultos y jugar al yo-yo, por ejemplo, sería algo divertido y no habría nada de malo en ello. Y comer tapioca frente a un río no sería un acto incivilizado. Por el contrario, sería volver a un estado salvaje positivo. Salvaje no implica necesariamente algo violento. Interlocutor 1. Me parece que si aplicáramos todas estas ideas, entraría la mente humana en un colapso. Respuesta. Precisamente de eso se trata, la búsqueda de la atemporalidad para llegar a la divinidad es justamente un caos, una revolución. Y para ello se precisa de una intrepidez sagrada, intrepidez que hay que merecerla de lo alto. La intrepidez no es un subproducto de la mente humana, que está dentro de los procesos del tiempo, y sí una gracia que desciende de lo alto, de lo más sublime que podamos o no imaginar.
Solo por medio de un desconcierto total, la mente humana empieza a buscar lo real. Deja de fantasear con lo exterior y comienza a buscar el sendero interior. Solo una semilla que muere, que colapsa, puede empezar a germinar y transformarse en un árbol, por ejemplo. Bien, ahí aparece el interlocutor 2. ¿En qué momento empieza a colapsar la mente? Pregunta. Respuesta. La mente sigue siempre la tradición, es decir, el niño desde pequeño es víctima de costumbres e ideas muy sólidas que han imperado a lo largo de milenios. Por ejemplo, le dicen a un niño que si no va a misa arderá en el infierno eternamente. El niño es indefenso y si no cumple este mandato, ya sea por medio de los sacerdotes, de sus profesores, padres, vecinos, etc., lo harán sentir culpable y le inyectarán el venenoso miedo del fuego eterno católico. Por lo tanto, todo niño nace con una mente inocente, con un corazón intrépido, con una espontaneidad que supera todo intento de civilización. Es un incivilizado alegre, entre comillas. Pero luego, por medio de la tradición, su mente empezará a condicionarse con los adultos y su mente poco a poco entrará en colapso, morirá. En este punto clave hay dos caminos a tomar. O el niño ya adolescente o adulto se suicida, o la segunda opción empieza a buscar una alternativa positiva y se pregunta, ¿cómo trascender esta sociedad insana que solo trae enfermedades e insatisfacciones? Pues sociedad es sinónimo de suciedad en la mente y el corazón. Para llegar a esta visión se necesita una visión aguda, un mirar profundo a vuelo de águila. Interlocutor 1 pregunta, pero entonces la psicología también estaría equivocada, al igual que la religión, todo estaría mal. ¿Qué dice usted al respecto? Respuesta. Este mundo de conflicto y miseria es el subproducto de una mala psicología, es decir, de una interpretación errónea de la mente y sentimientos humanos. La humanidad está colapsando y siguen hablando y escribiendo libros sobre el psicoanálisis. El psicoanálisis es solo un fracaso análisis, pero para llegar a este punto se necesita una mente lúcida, una mente que pueda ver desde un proceso atemporal. La mente que duerme, que imita al prójimo, que es hondamente mediocre y se maneja por los caminos del ego, es una mente dormida y contaminada. En relación a las religiones, ya dijimos que solo son supersticiones milenarias donde sus ideas se han repetido de siglo en siglo. Pero el pequeño gran detalle es que esa seguidilla de ideas continuas son conocimientos tergiversados de la realidad. Buda dijo una cosa y el budismo interpretó otra. Cristo dijo una cosa, pero el cristianismo empañó el panorama con sus tontas interpretaciones. La verdad no se interpreta, solo se ve o no se ve. Es una experiencia fuera de los procesos del tiempo, fuera del condicionamiento social. Entonces, si seguimos con el psicoanálisis, esto va a estar cada vez peor. En realidad, la ciencia espiritual empieza a partir del psiquiatra y psicólogo Carl Jung, que hizo enormes aportes a la ciencia espiritual. Sería la plataforma del mindfulness. Las personas que siguen con las teorías de Sigmund Freud y toda esa interpretación equivocada de los sueños, porque para Freud todo era patológico y todo era energía sexual. Esto es un grave error y toda su vida fue, digamos, una indagación que iba en contraposición a las percepciones de Carl Jung. Por eso Carl Jung y Sigmund Freud nunca tuvieron un verdadero encuentro
sí un encuentro físico, pero no un encuentro de conocimiento. Sigmund Freud se le atribuye el hecho de diferenciar el consciente del subconsciente y del inconsciente. Eso está muy bien. Se le atribuye el hecho de que si el paciente está en una posición, en un diván, en una posición de dormir, es más fácil que el inconsciente aflore, porque sería la posición de una persona cuando se va a acostar y llegó la noche. Pero el que hizo un gran aporte a través de, conocimientos concretos y reales es Carl Jung, por ejemplo, con su libro, el libro de El ser humano y sus símbolos, ¿no? Creo que así se llamaba. Además del inconsciente colectivo y otros variados libros de gran importancia para la plataforma de lo que sería la ciencia de la meditación. Bien, ahí aparece el interlocutor 2 y dice: ¿qué tiene de malo la psicología concretamente? Bien, respuesta. La psicología puede tener un relativo éxito inicial por la sencilla razón de que el paciente realiza una catarsis de sus problemas, larga todo en la consulta. Y esto lo realiza cuando encuentra a alguien que se siente que puede escucharlo. Y a esto lo llaman transferencia. Pero más allá de esto, solo hay un intercambio de información muy superficial. La cura psicológica no es una cuestión de conocimientos precisamente, es una cuestión magnética. Solo un individuo con un campo magnético sano y fuerte puede curar a otra persona. Un psicólogo o un psiquiatra solo acumula más y más basura de sus pacientes y no ha aprendido la alquimia de transformar energía basura en energía pura. Los psiquiatras que siguen al psicoanálisis freudiano, ¿no? Bien, interlocutor 1. ¿Cómo se logra esta alquimia? Respuesta. Solo la meditación nos lleva a un campo magnético altamente puro por el cual todo individuo que se nos acerque comenzará a sentirse mejor. En este punto, el ser humano ya no es más esclavo de sus propios miedos y ansiedades, pues cuando el campo magnético empieza a purificarse, todo el mecanismo mental patológico comienza a decaer. Bien, ¿cómo se limpia ese campo magnético? A través de la oración. La persona que no reza, que no limpia sus energías internas, sus emociones, sus pensamientos, si no eleva su tasa vibracional, si no tiene pensamientos puros, si no desarrolla virtudes, por más que tenga 40 millones de títulos y máster en cuestiones psicológicas, no va a poder ayudar a los demás, y no solo no va a poder ayudarlos, sino que los va a enfermar más, y además esa persona está jugando con energías involutivas que tarde o temprano no va a poder controlar. Una persona, un psicólogo o un psiquiatra freudiano que no reza, que no limpia su aura, su campo magnético, tarde o temprano esas energías, esos miedos de sus pacientes van a pasar a él, y él no va a poder controlar, va a entrar en un descontrol. Por más que se psicoanalice con otra persona, etc., todo ese grupo va a caer en una tasa vibracional baja y en una confusión. Se van a empezar a enfermar físicamente, psicológicamente, etc. En vez, la oración, acompañada con la meditación, provoca una limpieza, una pureza, un Padre Nuestro bien hecho, un Ave María bien hecho, una oración a San Francisco o una oración, digamos, de la India bien hecha, una oración, de la OC, etc. Todo eso puede ayudar mucho a limpiar el campo magnético. Y una persona sin miedos inconscientes es un individuo libre. Esta libertad la trae el hecho de trascender la mente. El simple
y al mismo tiempo complejo acto de ir más allá de los condicionamientos sociales. Cuando la sociedad calla dentro nuestro, nuestra voz interior comienza a hablar. Estar condicionados por los patrones y modelos de la sociedad nos impide tener una integración entre mente, emociones y cuerpo. La sociedad dirá, debes tener una posición social alta, a todo costo, y si no serás un fracasado. Pero nuestras emociones nos dirán, no es tan importante ser alguien, lo relevante es sentirse bien y ganar lo necesario, por ejemplo. Y nuestro cuerpo nos advertirá con señales de malestar que alguna enfermedad se está avecinando. El cuerpo nos dirá, por ejemplo, sos un ejecutivo, has ganado gran dinero, pero fíjate cómo te duele el corazón. ¿Acaso no percibes que un ataque cardíaco estaría próximo a visitarte? ¿Y no has percibido que tampoco duermes bien, que tu insomnio ya llega castigándote varios años y que si no duermes como corresponde te diriges hacia la locura? Todos los que han perdido la cordura es porque han pasado prolongados periodos de tiempo durmiendo muy mal y de manera incompleta. Esto altera toda la química y los neurotransmisores del cerebro, produciendo un colapso en la percepción de la realidad. Los médicos deberían estar más atentos a los procesos de vigilia y sueño, relacionándolos a la producción de endorfinas derivadas de la meditación. ¿Qué tiene de malo aprender más sobre los procesos de uno mismo, independientemente si la medicina acepta o no estos conceptos que no son nuevos, pues el arte de la meditación y sus beneficios siempre estuvieron directa o indirectamente al alcance del público ignorante? ¿Y se puede disolver esta falta de integración entre la mente, las emociones y el cuerpo? ¿Podemos integrarnos cuando seguimos usando métodos automáticos de una mente dormida? ¿O podemos despertar provocando el estado de una mente atemporal? Por favor, vean lo esencial de percibir todos estos asuntos tan relevantes para el bienestar humano. No nieguen ni afirmen lo que estoy compartiendo con ustedes. Los invito, por el contrario, a que experimenten estos estados de atemporalidad y comprueben por ustedes mismos. Si solo escuchamos pero no ponemos en práctica y experimentamos estos conocimientos trascendentales, solo permaneceremos en la periferia de la verbalización de la mente dormida. Bien, ahí empieza entonces el capítulo 2, la mente vieja y la mente nueva, es el título. Consideremos la vejez del cuerpo físico. Admitamos que dentro de este proceso encontraremos que las personas que tienen más edad, por lo general, ha solidificado aún más el condicionamiento social. Por lo tanto, el pensamiento ha sufrido un envejecimiento de los procesos atemporales. Se han alejado más y más de la fuente de la libertad, pues esta fuente, este recipiente de enormes regalos, como la espontaneidad, la creatividad, la relajación, la exploración, la intrepidez, que sería el coraje, la sonrisa y la picardía sana, el gusto por jugar y divertirse, el sentirse libre de toda imposición social y torpe, etcétera, etcétera, uno lo empieza a vivir en la infancia, donde la inocencia y el aprendizaje están a todo vapor, donde las ideas limitantes y peligrosas de los adultos aún no han envenenado la fuente de la aventura espiritual. Poco a poco la inocencia va muriendo y va transformándose en astucia. La inocencia finalmente muere y se transforma en habilidad para los negocios. Todo es negociable, desde las relaciones de pareja, las relaciones familiares, sociales y todas las transacciones comerciales. Solo la inocencia puede ganar experiencia
en el terreno espiritual, pues cuando la mente se dolariza, comienza a bajar abruptamente su tasa vibracional y en este punto solo logra ver procesos materiales. Las cuestiones espirituales van siendo dejadas de lado hasta ahogarse y el ser humano se transforma entonces en un ser inhumano, sin sentimientos, donde la meta final es solo el dinero, el poder, la fama y demás yerbas dañinas. En realidad el dinero, el poder y la subconsecuente fama son perjudiciales cuando son manejadas desde un centro de ego. El ego es la cristalización del condicionamiento social sobre la mente. Pero hoy en día vemos también adolescentes con barbas blancas y largas hasta el piso. Es decir, sus cuerpos son jóvenes aún, pero sus mentes han envejecido. Son viejos de 18 años, ancianos de 30 años, etc. Sus pensamientos son pesados como las dolencias de los ancianos. A pesar de sus cortas edades celulares, sus pensamientos se han petrificado en condicionamientos sociales nefastos. Podríamos empezar por definir tal vez o expandir la idea de qué es el condicionamiento, de qué se trata, cómo actúa destruyendo la mente humana, las emociones y causando enfermedades al cuerpo físico. Al final de todo condicionamiento solo encontramos la falta de movimiento, la ausencia de toda alegría, es decir, nos topamos con la muerte. Estar condicionado es estar muerto en vida. Para ahondar un poco más en el condicionamiento y sutil habilidad para destruir nuestras vidas, demos un vistazo desde la atemporalidad, para percibir cómo nuestros pensamientos habituales nos encierran en una caja oscura que no nos permite ver la luz del sol. Bajo una actividad rutinaria, vivimos en una especie de niebla, un tipo de somnolencia, un dormitar peligroso. Estamos caminando, pero estamos como roncando. Estamos manejando un auto, pero a la vez estamos soñando profundamente. Y lo más grave de todo esto es que el soñador ni siquiera se enteró de que está bajo los efectos de un sueño. Pestañear, hablar, dar una charla, jugar al ajedrez, etc., todo esto forma parte de un profundo sueño. Son actividades que forman parte de un proceso de tiempo. Alguno dirá, pero para jugar al ajedrez se necesita de mucho intelecto. A lo que responderíamos, jugar con el intelecto forma parte también de una somnolencia. Hasta en las primeras jugadas, que serían las aperturas, todos los movimientos son mecánicos y luego podría aparecer algún movimiento audaz, pero siguen siendo trucos audaces de la mente dormida. Una mente despierta jugaría observándolo todo desde una cierta distancia, por fuera del tiempo y no involucrándose en los procesos de ganar y perder que solo traen angustias mediatas o inmediatas. Pero volvamos a la mente vieja y a su pesadez de pensamientos. Ya vimos que una mente rancia va más allá de las edades, más allá de las etapas de vida. Podríamos decir también que lo viejo se mueve dentro de un círculo del cual no puede salir. No hay un vértice por el cual pueda huir, y lo circular se vuelve rutinario. Una persona se levanta, desayuna, va al trabajo, maneja, habla por teléfono, se pelea con otras personas o discute. Luego regresa del trabajo, habla con su esposa e hijos, si los tiene, y se va a dormir. Para luego repetir al día siguiente el mismo circuito, el mismo círculo de acciones. Y todos sus actos fueron ejecutados desde una profunda somnolencia, un hondo dormir. No hubo una observación poderosa sobre cada acto que establecía. No hubo un grado de atención superior al normal establecido por la mente humana común. Incluso este círculo, esta rutina,
aumenta aún más los efectos somníferos de las acciones. Hay personas adelantadas, la minoría, que incluso cuando duermen pueden modificar fracciones del sueño a su voluntad y redireccionar el sueño hacia una imagen más apacible, más agradable. Pero la mayoría de la masa humana duerme entrañablemente sin siquiera percibir los peligros de estar tan somnoliento. Sí, se llega un momento en que el autocontrol va, digamos, perfeccionándose, y si uno tiene una pesadilla, puede con la conciencia controlar esa pesadilla y transformarla en un sueño agradable. O sea, hay un control o un autocontrol en la vigilia y también un autocontrol en el estado onírico, pero esto es ya para los buscadores de la verdad que están más adelantados, que pueden controlar lo que sería, digamos, más en la parte de pensamientos, sentimientos externos e internos. Una forma de ir ejercitando, digamos, esta cuestión de observar pensamientos, sentimientos, etcétera, ya lo había, digamos, dicho y ejercitado el maestro Gurdjieff con la técnica del stop. La técnica del stop, si quieren, algún día lo vamos a hablar y lo vamos a extender un poco más para que puedan dilucidar de qué se trata esta técnica para llegar a un autocontrol interior y exterior. Bien, pero cuando aparece alguien que dice que podemos salir del tiempo y de sus pesadas cargas, que podemos experimentar procesos atemporales y disfrutar de una alegría nunca antes observada, la mente condicionada comienza a sentirse ansiosa, y no solo eso, empieza a sentirse amenazada y molesta, pues alguien le está diciendo que existe una realidad distinta y que para esto hay que despertar. Este despertar ciertamente atenta contra su rutina, contra su condicionamiento, y por ende intenta negar todo proceso atemporal, todo movimiento de observación, pues el sueño de donde está, en cierta forma, le da una cierta tranquilidad, una falsa serenidad que lo hace sentir como si estuviera protegido. Entonces la mente dormida comienza a racionalizar los hechos atemporales, empieza a interpretar a su medida lo que sería la meditación, el observador, lo observado, etc. Esa interpretación racional, claro está, será una muy alejada lectura de los procesos reales atemporales. Este tema del observador y del observado se le escapó por completo a la psicología, que solo logró analizar algunas cuestiones muy superficiales del inconsciente humano, puesto que es imposible sumergirse en el inconsciente con una mente dormida. Esa mente dormida puede ser un genio o un gran científico, da lo mismo, pues la naturaleza de su mente se mueve dentro de un sueño. Una de las formas de salirse un poco del sueño, que sería una manera práctica y rápida, sería resurgirse del patrón establecido. Por ejemplo, una sociedad católica nos da a entender que tener pensamientos budistas es algo inmoral. Y digo nos da a entender entre comillas, pues si observamos encontraremos toda la hipocresía de los mensajes contradictorios. En la superficie la sociedad nos dirá: debe ser un buen ciudadano y debe ser tolerante con las demás religiones. Pero detrás de este supuesto mensaje de amor, solo encontraremos una nota de odio bien escondida que diría: sea un católico, de lo contrario serás un traidor a Cristo. O sea un cristiano, pues de lo contrario, todo el resto de las religiones son puras supersticiones. O catequiza a todos los paganos que encuentres por el mundo, así seremos millones y la religión más poderosa del planeta. Y así sucesivamente. Todo lo que es parcial es una nota de odio, y todo lo que te permite una mirada global es una visión de tolerancia y de inclusión. Pero las
filosofías imperantes en el planeta insisten en intentar interpretar la realidad con inimaginables teorías y ensayos. Pero todo esto es pura ficción y un viaje tonto del ego. Un silly ego trip. El filósofo intentará racionalizar la meditación, pues aceptándola todas sus teorías caerían desde una alta montaña y se harían añicos. Conozco una persona, que no voy a dar el nombre por razones obvias, que es un verdadero pitufo filósofo, y lo digo con aprecio. Cree tener la verdad absoluta, pues ostenta una licenciatura en filosofía, cuando en realidad lo único que tiene son solo unas aceitunas de Platón. De más está decir que está totalmente fuera del radio del camino real espiritual, y que largo trayecto le esperaría si percibiese la pesada tontería de sus conjuntos de ideas filosóficas. Salirse de los valores tradicionales sin burlarse de nadie y respetando a todos es un excelente camino para agudizar el ojo y la inteligencia superior, la inteligencia que ve desde lo intuitivo y no solo desde el punto de vista lógico y destructivo. O sea, podemos ponerle un poco de humor, las aceitunas de Platón, pero no por esto le estamos poniendo odio a ningún pensamiento. El humor es a veces muy importante para relajarnos, porque la tensión es muy pesada, y el 97% de la gente no quiere escuchar ningún conocimiento espiritual, no quiere hacer ningún esfuerzo espiritual, y ese 3% debe ser respetuoso con esta decisión. El que quiera, seguir por el camino de la derecha, que es el camino de la luz, lo seguirá, porque ya ha percibido que estamos en una división de las aguas. Y los que quieran seguir por el camino de la izquierda, que es el camino del ego, la satisfacción de los procesos de comodidades, consumismo, la materia en sí, el deleite de los placeres temporales, etc. Bueno, es el camino que ellos han elegido, en el cual no hay luz. Analicemos un poco este asunto de que la lógica es destructiva. Si esta energía de silogismos no la complementamos con el desarrollo del consciente derecho, que es el despertar de lo creativo, solo tendremos un pobre camino a recorrer, con el peligro latente y permanente de utilizar todo el arsenal energético a favor de las fuerzas desintegradoras. Una ciencia sin el auxilio de una mirada compasiva y creativa se transformará solamente en una máquina de destrucción. Salir de la mente es darse cuenta de que hay una alternativa extraordinaria de vivir, de sentir, de ver las cosas. Salir de la mente autómata es empezar a vivir desde la libertad, pues en la libertad todo condicionamiento es destruido. Todo miedo es apaciguado y toda confusión se transforma en una diáfana luz. ¿Y qué es la mente? Veamos un poco esto. Aceptemos el hecho innegable de que la mente es todo nuestro pasado, pues el condicionamiento y la tradición dependen del pasado. Y también mente es todo movimiento hacia el futuro, y el futuro es incierto, pues todavía no llegó. Así que pasado y futuro componen nuestra mente cautiva, nuestra forma de pensar esclava, y por medio de la mente solo tendremos más de lo mismo, miserias tras miserias. Bien, las guerras, los conflictos de toda índole, la insatisfacción, etc., son todos subproductos de una mente dormida, de una mente automática, que no piensa ni es luminosa en sus actos. ¿Y por qué la mente no es luminosa? Pues porque ha olvidado por completo el recuerdo de sí misma. El recuerdo de uno mismo puede poner fin a los hábitos, es decir, a aquellas acciones somnolientas que nos sumergen más y más en el olvido de uno mismo.
¿No es acaso la pérdida de la libertad la subconsecuencia de estar dormido? ¿Me siguen? ¿O tal vez el haberme dormido en el mar de la vida me llevó a perder la libertad? ¿No es cierto tal vez que el no recuerdo de mí mismo me hace esclavo de mis propias acciones y de la influencia de la sociedad? ¿Se puede combatir al hábito o al luchar contra él sencillamente se hace más fuerte? Si yo lucho contra un hábito, ¿se fortalece o lo voy, disminuyendo? Bueno, esto lo vamos a ir viendo de a poco. ¿Se puede disputar contra el condicionamiento o el hecho mismo de luchar contra él hace que uno mismo se empequeñezca? ¿No forma parte también el simple hecho de que luchar contra algo es usar la mente dormida y automática? ¿Cómo salir entonces de todo este embrollo? Por favor, no interpreten lo que estoy diciendo, tan solo intenten verlo. Solo síganme, pero no usen el arsenal de conocimientos del pasado que poseen. Intenten ver todo esto simplemente desde la percepción del ahora. No se dirijan hacia el pasado para observar todo este problema. Solo con una mente muy aguda y nueva podremos percibir toda esta maraña de conflictos y trascenderlos. Por ejemplo, tengo ganas de fumar y sé que hace mal a mi salud. ¿Se puede acaso dejar de fumar desde todo punto de vista? Es decir, desde la nicotina dependencia, desde la relación psicológica de hacerlo y desde el deseo individual y la complicidad social. He visto personas que han dejado de fumar por muchos años, habiendo sido empedernidos fumadores, pero antes de morir, su último deseo fue fumar un cigarrillo. ¿No estaba entonces el cigarrillo presente en su mente, en su cuerpo y emociones todo el tiempo, incluso en los momentos de abstención? ¿Se puede combatir entonces el hábito de fumar o de tomar alcohol? ¿O acaso no, ¿O acaso no sería mejor observar profundamente todo el ritual de fumar y beber desde una mente atemporal? Solo el recuerdo de uno mismo hará con que el hábito caiga por sí mismo. Si mi mente utiliza el pasado, pues entonces jamás dejaré de fumar. Pero si salgo del tiempo y puedo, desde un espacio de no tiempo, observarlo todo y utilizar el pasado solo como una herramienta, pero no como el amo de mí mismo, podré entonces trascender esos perniciosos hábitos. Si todo el tiempo si todo el tiempo me propongo ir en contra del acto de fumar, entraría en una calecita peligrosa. Fumo un cigarrillo, luego me siento culpable. Luego vuelvo a fumar y me prometo que será la última vez. Pero después de un tiempo, reincido en el cigarrillo y así sucesivamente. ¿No sería toda esta secuencia de intentar no fumar un nuevo hábito? Salir del tiempo es posible, y cuando esto sucede es como ver una paloma blanca descendiendo sobre nosotros. Claro que para la mente entorpecida y ordinaria todo este asunto de salir del tiempo serían puras patrañas en el mejor de los casos. ¿Acaso la mente ordinaria tendría la capacidad de reconocer su propio sueño y su propia necedad? Pues esto sucede de manera excepcional, lamentablemente, pero acontece. Y cuando esto se produce, un nuevo árbol con frutos sanos es compartido a todos aquellos verdaderos buscadores de lo inexplicable. En la creatividad destruimos todo nuestro pasado, o mejor dicho, lo transformamos. Nuestras herencias genéticas, los celos, las envidias, la inteligencia, la ignorancia, el hábito de pelear, etc. Todo esto queda discontinuo cuando entramos en un acto de creatividad. La creatividad es un fenómeno que acontece en nosotros. Ahora, si nosotros mismos la estimulamos, es solo una fantasía de creatividad, es solo un juego más de la mente. Pensamos que somos creativos, pero tan solo estamos jugando con las ideas y combinándolas con pensamientos del pasado, ya sean propios o ajenos. Cuando esto sucede, es decir, cuando usamos el conocimiento ya adquirido
o cuando imaginamos que estamos siendo creativos, cuando en realidad no lo somos, sencillamente estamos dentro de un proceso continuo de tiempo. Pero al irrumpir la creatividad en nosotros, se produce una ruptura de tiempo. El tiempo de repente queda fragmentado y entramos en una zona de no tiempo. Debido al hecho de no sentir el tiempo en la mente, las emociones y el cuerpo, es que sentimos una inmensa dicha en el acto de crear algo. Cuando el ego no está y se produce la creatividad, ahí se siente una gran satisfacción, una gran dicha. No puede haber creatividad si está el ego en el medio. El ego tiene que dejar espacio. No somos nosotros, no somos nosotros los creadores, sino tan solo unos instrumentos de la creación. Y cuando esto sucede nos olvidamos de nuestro miserable ego y nos recordamos en el alma. Entonces sentimos la dicha de dejar el ego de lado y de disfrutar del no ego. El no ego entonces aparece cuando no utilizamos el tiempo. Por ejemplo, un pianista que siente de repente un arrebato de tocar el piano y a medida que se sienta es poseído totalmente por la creatividad que viene de lo alto y de la luz, y a medida que toca las teclas, nuevas melodías explotan en su instrumento musical, y cuando luego de un tiempo deja de tocar, él mismo se admira de lo que ha sucedido, pues los dedos y pies eran de él, pero la música vino del más allá. Este estado de sentir el más allá en el más acá, es decir, en nuestro mundo, nos transporta a una zona de no tiempo, y al no sentir el cronómetro estalla en nosotros una inmensa alegría nunca antes experimentada. El acto de ser un instrumento y permitir que energías de mundos superiores se canalicen en nosotros hace que todo sea una fiesta de gran creatividad y emoción. El hecho de permitir que algo nuevo y original surja es un potente estado de arrobamiento. Volviendo a la pobre mente automática y a su habitual hábito, entre comillas, percibiremos que nuevamente estamos dentro del aburrimiento, la angustia y la mediocridad. Solo lo que desciende de lo alto en forma de creatividad puede reforzar nuestra alma y cargarla de inmensa energía y alegría, una alegría vigorosa, nunca antes experimentada. Entonces, ¿cómo lograr esta ruptura en el tiempo? ¿Es posible acaso estar fuera del tiempo cuando lo deseamos, o es una circunstancia extraordinaria que acontece? ¿Y sería posible dentro de lo aparentemente imposible crear una atmósfera donde indirectamente pudiésemos facilitar el descenso de la creatividad en nuestra mente? ¿Es la mente en realidad tan pobre que no puede procurar de alguna manera la no mente? Observemos el simple hecho de que cada vez aparecen nuevos libros sobre cómo estar bien en el matrimonio, sobre cómo hablar en público, cómo ganar amigos, cómo liberarse de los enemigos, cómo enamorarse, etcétera, etcétera. Utilizando la percepción atemporal, podemos darnos cuenta fácilmente que todos estos métodos en realidad lo que hacen es hacernos más y más esclavos de una mente dormida, de una mente entorpecida. Toda esta presión social sobre nuestra mente, que pretende ser libre, nos bombardea continuamente con ideas altamente lerdas y contrarias a la inteligencia. Es que el pensamiento de las masas es hondamente ganso y destructivo. Es a este condicionamiento al que debemos esquivar y saltar a una dimensión distinta, la dimensión de la espontaneidad. Y cuando esto sucede se produce una revolución interior. Los más sensibles, los seres que más nos quieren y aprecian, los que buscan la oración y la belleza en todas las cosas, serán las primeras personas en reconocer que en nosotros mismos un nuevo estado de creatividad está aconteciendo. ¿Y por qué la denominamos una revolución? Pues porque es una rebelión contra todo lo establecido.
todos los parámetros sociales quedan destruidos y percibimos la gran inutilidad de matar para preservar la vida, la gran incompetencia de mantener fronteras entre países para luego hacer la guerra, la gran torpeza de competir en vez de compartir, la gran idiotez de tirar alimentos al mar para que el precio no decaiga en el mercado, habiendo tanta hambruna en el mundo, etcétera, etcétera. Vemos entonces toda la locura de la mente dormida, de la mente destructiva, de la mente temporal, pues dentro del proceso del tiempo, como ya vimos, no puede haber creatividad. Solo dentro de los procesos del tiempo veremos tarde o temprano infinidad de acciones de destructividad y no de creatividad. Basta ver las 2 guerras mundiales y las miles de guerras producidas en toda la historia de la humanidad. Realmente es un error grave llamar a nuestra gente la humanidad. Sería mejor ser más honestos y ubicarnos dentro del Homo sanguis, es decir, es la sangre la que ha corrido más que los ríos del mundo. Y seguirá corriendo, pues la mente automática no está aún satisfecha con lo ocurrido. Todo parece indicar que la Tercera Guerra Mundial será un hecho completamente cierto e inevitable. ¿No es la ambición acaso uno de los monstruos que estimulan al Homo sanguis? ¿No es la sangre quizá una de las bebidas preferidas de la mayoría de esta raza? ¿No está asociada acaso la sangre con los asesinatos e injusticias? ¿No será el Homo sanguis sangre dependiente y no podrá parar de consumir este líquido rojo hasta que la misma raza se suicide? ¿No es acaso la historia de la humanidad un fiel y continuo reflejo del Homo sanguis? ¿No está acaso el acto de matar al otro impregnando en el mismo código genético de la raza? Y el acto de matar ya es como que está incrustado en el código genético, es una tendencia genética, matar o suicidarse. Nuestra conciencia sufre al ver al prójimo desprotegido y sufriendo o no es tal vez un hábito más el hecho innegable de convivir con los más sufrientes sin ni siquiera mover un dedo de ayuda hacia ellos. ¿Es nuestra conciencia consciente de este mecanismo destructivo o necesita de una mente atemporal para que pueda reaccionar y así activar sus propios procesos de no tiempo? ¿Podemos quizá vivir plenamente desde un potente momento presente con una mente aguda y un corazón compasivo? ¿O seremos siempre esclavos de la tradición social y del pasado? ¿No es acaso el pasado de un solo individuo el pasado de toda la humanidad? ¿Podremos salir del tiempo y rescatar todo lo bueno y valioso que se encuentra en un estado creativo? ¿No es tal vez la creación como una paloma blanca que vuela alto y no para de volar hacia el cielo? Para resolver los problemas del mundo y orientar a la gente por los impulsos crísticos, es altamente necesario disipar la nube de la ignorancia. No la ignorancia que se traduciría en la falta de libros, conocimientos, títulos, sino en la asombrosa ausencia del ser humano en relación a cómo funciona la mente y cómo trascenderla. Los guías de luz debemos repetir una y otra vez y desde diferentes ángulos y siglos lo que es totalmente simple y natural de asimilar, que podemos trascender los condicionamientos sociales, que se puede ir a la supermente, que es posible poseer un corazón generoso, bondadoso. O sea, se puede trascender los condicionamientos sociales si uno pone el esfuerzo necesario. Un gobierno mundial es posible y así será en un futuro no muy lejano, donde las fronteras no existan y las causales de guerra tampoco. Pero volvamos nuevamente al mecanismo de la mente, cómo funciona, cómo es reacia al cambio, cómo escapa de la evolución y cómo involuciona por caminos tortuosos, cómo la mente ordinaria niega la supermente, la mente que ha sido trascendida y que se maneja sin pensamientos. Ver las cosas pero sin verbalizarlas, sin usar la mente y los pensamientos. Entender y percibir la realidad
con una mente iluminada pero sin usar palabras. ¿Es esto posible o es una fantasía oriental? Entremos por favor en este asunto de vital importancia, pues la evolución y el bienestar de la humanidad dependen de este estado de atemporalidad, de este estado de relajación y visión aguda. Bueno, por hoy es suficiente. Espero que hayan podido ver diferentes ángulos de la realidad. Les envío a todos un gran saludo.